En este segundo panel vamos a estar hablando del futuro del turf uruguayo. Es decir, en el primer panel, en la primera instancia, se habló más de un turf hacia el mundo, ¿verdad? Una visión más internacional. Ahora vamos a hacerlo más de entrecasa. Nos acompaña Nicolás Barnechea de Laras Rapetti, Pablo Salomone de Laras Cuatro Piedras, Leonardo Costa, presidente de la Asociación de Propietarios, y Alejo Rey, gerente general de HRU Sociedad Anónima. Antes que nada, un dato que vamos a precisar, que recién nos decía Javier Chá, que por modificación del contrato anterior, el 33% neto por el concepto carreras de caballos, tanto de lo generado aquí en el Uruguay o como del exterior, va hacia premio hípico. Ahí hay un aumento de un 3% con respecto al contrato anterior en el plano local, y en el exterior inclusive es mayor todavía. Lo que sí le vamos a pedir a todos ustedes que por favor nos acerquen la pregunta de manera escrita, ¿verdad? Porque pasó en el primer panel de que por ahí los que estábamos en el fondo no escuchamos. Así que, y con la mayor anterioridad posible, si fueran tan amables. Las preguntas y los temas en cuestión en este segundo panel, que se denomina El futuro del turf uruguayo. Luego de 10 años de trabajo, ¿dónde estamos hoy? ¿Cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades? ¿Tiene el turf uruguayo un objetivo en común? ¿Tenemos un modelo a seguir? ¿O cuál debería ser el modelo del turf uruguayo? ¿Qué deberíamos hacer en los próximos 10 años? ¿Cuáles deberían ser las prioridades para una agenda de desarrollo? ¿Qué estrategia deberíamos aplicar? ¿Es posible lograr un acuerdo estratégico entre las principales fuerzas del turf? ¿Es posible elaborar y seguir un plan de desarrollo compartido? ¿Cuáles deberían ser nuestros objetivos a mediano plazo? ¿Qué hacer para enfrentar el desafío de la calidad en la producción? Y en la competencia, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, van a exponer los anteriormente nombrados, así que vamos a darle paso en primera instancia al doctor Nicolás Barnechea, representante de Laras Rapetti. Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a Javier Chá por hacernos esta invitación. Parece bien importante una instancia como esta de reflexión entre todos quienes estamos dentro de la actividad, y parece también muy importante, como se denomina este seminario, los próximos 10 años, ¿no? Tener una visión de largo plazo para una actividad tan compleja y que involucra a tanta gente. En este tema que nos toca conversar y discutir, que es nuestros próximos 10 años, primero, bueno, digamos una reflexión y una recopilación de lo que ha sido estos primeros 10 años desde la reapertura de Maroñas. Creo que ya lo han dicho en el panel anterior, ha sido sin ninguna duda extremadamente positivo. Luego de estar sin actividad o con una actividad muy restringida durante unos cuantos años, con nuestro principal hipódromo cerrado, el Uruguay supo mantener la actividad, incluso con inversiones estaba Maroña cerrado, y luego del 2003 tenemos una cantidad de puntos, una cantidad de aspectos que deben enorgullecer a la actividad. Como primer punto, creo que es bien importante, tenemos un hipódromo que es un hipódromo de primer mundo. Quienes han tenido la oportunidad de conocer otros hipódromos en otras partes del mundo, no tenemos nada que envidiarle a ningún hipódromo del mundo, desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista del espectáculo que ofrece, desde el punto de vista de la calidez que ofrece este hipódromo. Es un hipódromo sin ninguna duda de primer mundo. La otra cosa es que, como ya han dicho en el panel anterior, en estos 10 años se han hecho enormes esfuerzos vientres, en haber importado yeguas madres, en haber importado padrillos, incluso propietarios que han importado potrillos para correr y que han dado sus frutos en el exterior. Se ha incorporado, después de la reapertura de Maroñas, la práctica del shuttle, que es una práctica bien moderna en la cría actual e internacional, en algunos casos puntuales, como el caso de Cuatro Piedras, como el caso de La Cala, como el caso de Don Alfredo, como pasó con Ruaros de Tiger. Una cosa que marca la conciencia de los creadores
en que por ahí camina el turf internacionalmente y que también es muy importante el esfuerzo que se hace al traer un padrillo en shuttle aquí al Uruguay con las condiciones del mercado que nosotros tenemos. De manera que eso, sumado que hoy en día tenemos una relación premio-pensión como ninguna en Sudamérica, a su vez el anuncio del 6% a los criadores, creo que los pasos que se han dado en estos 10 años han sido han superado las expectativas que uno podía tener cuando reabrió Maroñas. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar para los próximos 10 años? Bueno, yo tengo la impresión de que lo que necesitamos, lo que aún no existe es un modelo hípico o un objetivo claro, un modelo hípico es un objetivo en común entre todos los actores de la actividad. Tenemos dos ejemplos bien diferentes y bien ejemplificantes de lo que son modelos hípicos diferentes en nuestros vecinos. Tenemos un modelo hípico argentino y un modelo hípico brasilero que han caminado por sendas diferentes y han tenido resultados dentro de la inserción en el turf global distintos. A lo que me refiero es, por ejemplo, la Argentina, que ha sido tradicionalmente uno de los principales países criadores y exportadores de caballos de carrera, en los últimos años ha venido perdiendo las carreras más importantes, las carreras, los clásicos de fondo, ha perdido relevancia a nivel internacional. Y por otro lado, Brasil ha tenido muy buenos resultados en los últimos años, incluso ganando las carreras importantes en Argentina, como el Peregrini, como el Nacional. Y eso, alguna vez se ha hecho el análisis de que eso respondía al hecho de que la Argentina había apostado a padrillos de origen americano y que Brasil había apostado a padrillos de origen o yeguas madres de origen europeo y que por eso se había dado esa diferencia. Brasil estaba sacando caballos de fondo, que son los que, como ya hablaron anteriormente, corren las carreras importantes, y la Argentina estaba criando caballos de velocidad. Eso, en mi opinión, no es tan así, sino que los modelos hípicos han sido completamente diferentes y creo que nosotros ahí podemos ver claramente las dos opciones que hay. Los padrillos son básicamente los mismos. La Argentina ha tenido éxitos impresionantes con padrillos norteamericanos, desde Good Manners a el propio Sauberhall, Roy, Lode, Lujuk, Isinalón, Mutagdim, Bersen, todos padrillos norteamericanos que han dado incluso buenos caballos en el exterior, buenos caballos de fondo, y han tenido malos caballos europeos o caballos con performances reproductivas discretas, también en la Argentina. Y Brasil, del otro lado, tampoco es que haya apostado enormemente a la sangre europea, ha tenido caballos y tiene caballos norteamericanos que ganan las estadísticas, como lo es Waileben, como lo ha sido Roy Norman, como lo puede ser, no sé, Top Size, Northern Athlete, Point Given, Elusive Quality. O sea que yo creo que el tema a veces uno lo analiza o se ha analizado en algunos medios de prensa por ese lado, y creo que no es por ahí. El modelo hípico que ha tenido la Argentina es un modelo hípico tendiente a la velocidad y a la precocidad. ¿Por qué? Porque la estructura hípica de cría de la Argentina es básicamente comercial. Entonces, los criadores argentinos deben producir caballos para que los propietarios corran rápido. Y además, el calendario de carreras de Argentina tiene un promedio de distancia de 1.200 metros. Entonces, es notorio y lógico que los criadores produzcan caballos
para esas expectativas de los propietarios. Por el contrario, Brasil ha tenido un modelo hípico mucho más europeo, no los padrillos, el modelo hípico, mucho más europeo, en donde se privilegia la distancia en detrimento de la precocidad. No manejamos nosotros, es inevitable que el hecho de la precocidad y la velocidad se heredan juntos, por tanto, si uno busca a fondo, nunca puede procurar precocidad, de manera que Brasil apostó a producir caballos de carreras de distancia y tiene un calendario hípico y un calendario de carreras que favorecen a los animales de distancia. Se puede notar que el último ganador del premio Carlos Peregrini, Going Somewhere, salió de perdedor en una carrera de 2.400 metros y ganó la de ganadores de 1 en 3.000 metros. En nuestro calendario sería impensado que hubiera una carrera de perdedores de 2.400 metros y aún menos una de 3.000 metros, de ganadores de una. Entonces, sumado a eso, por ejemplo, la Argentina tiene 9 clásicos de Grupo 1 a los 2 años, mientras Brasil tiene 1. ¿Por qué digo esto, siendo que este es un seminario de turf uruguayo y lo que nos importa es la realidad uruguaya? Digo porque para tener presente y tener conciencia de lo que son los modelos hípicos diferentes. Y creo que claramente el Uruguay y el turf internacional camina por el lado de más parecido a lo que ha sido el modelo de turf brasileño, hacia producir caballos de distancia, hacia no poner tanta presión en la precocidad, porque las carreras importantes, como ya dijeron, son las carreras largas, las carreras de 2.000 metros para arriba. Entonces, ¿qué sentido tiene enviar un mensaje a los criadores que críen caballos para 1.000 metros o 1.200 metros si el partido se juega en otro lado? Porque en definitiva, quien arma el modelo hípico, quien arma los calendarios de carreras, está enviando un mensaje a los criadores de qué es lo que hay que producir. ¿De qué serviría? Y ahora voy. El Uruguay tiene hoy en día un esquema hípico muy parecido al de la Argentina. Muy parecido. En el último 6 de enero hubieron 12 carreras de 1.100 metros o menos. Entonces, parece un contrasentido querer intentar vender caballos al exterior para correr las carreras importantes cuando nuestros caballos se foguean o compiten internamente en carreras cortas. Entonces, hay una predisposición por parte de Casino, por parte de hípica, de ir hacia carreras de distancia. Pero no es solamente los llamados y las promociones fondistas, sino que es mucho más global. Nosotros corremos la Triple Corona, la primera carrera de la Triple Corona, en el mes de septiembre, cuando los caballos tienen 39 meses. En Estados Unidos, los reyes de la precocidad, el Kentucky Derby se corre el primer sábado de mayo, donde los caballos tienen 41 meses de vida. Entonces nosotros somos más precoces que los reyes de la precocidad. Entonces, ¿qué sentido, qué beneficio le puede dar a eso el Uruguay? Brasil corre en la Gavia la primera carrera de la Triple Corona en febrero. Y nosotros ya corrimos en septiembre la primera. Entonces, a lo que voy es, obviamente esta es una actividad a los propietarios, que el propietario es el eje de esta actividad y en el Uruguay, parte del temario nuestro decía cuál era la fortaleza o cuáles son las fortalezas más importantes del Uruguay. Yo creo que notoriamente nosotros tenemos una diferenciación con cualquier país del mundo, que es la pasión del propietario uruguayo. Eso no se da en ninguna otra parte del mundo. La llama prendida dentro que tiene por el turf el propietario uruguayo no la tiene ningún otro propietario en ninguna parte del mundo. Eso hay que cuidarlo. Ahora, ¿cómo construimos un modelo hípico que le sirva al Uruguay, que le sirva a los criadores y que le sirva a los propietarios? Bueno, creo que ese es el desafío, mirando hacia afuera por dónde va
¿Por dónde va el mundo? El mundo va hacia carreras de distancia, va hacia carreras sin medicación. Entonces, si nosotros no cambiamos el modelo hípico similar a la Argentina, donde privilegiamos la precocidad, donde privilegiamos la velocidad, no vamos a tener, o vamos a tener pocas posibilidades de producir buenos caballos de distancia y vamos a tener, irremediablemente nos vamos a dar contra la pared, contra no usar en la SIX, por dar un ejemplo. En promedio de carrera de 1.200 metros, los caballos sangran. ¿Y qué vamos a hacer con los propietarios si consideramos que son el eje de la actividad, con un propietario que no tiene para correr carreras largas y que no puede usar la SIX y que un caballo a los 3 años le sangra? ¿Qué le vamos a decir? Lléveselo al campo. Entonces, por eso digo que me parece que la definición y el objetivo común del modelo hípico me parece la discusión central, porque después podemos ver cómo hacemos para exportar caballos, sin ninguna duda que eso es lo fundamental, o es importante para los criadores, para los propietarios y todo. Ahora, si no definimos qué tipo de caballo queremos criar, mañana podemos pedirle a la Asociación de Criadores, podemos pedirle a Casino que nos ayude a traer a Manduro, y no va a tener carrera para correr los hijos de Manduro. No van a tener carreras para correr, porque el 6 de enero hay 12 carreras de 1.100 metros o menos, y le van a ganar otros caballos. Y entonces no hay posibilidades de destacarse a nivel internacional los caballos uruguayos con este modelo hípico similar al argentino que tenemos ahora. Entonces, me da la impresión de que, si bien el esquema básicamente de cría que tiene el Uruguay es semicomercial o comercial, necesitamos darle a los criadores un mensaje claro de qué tipo de caballos al Uruguay les sirve que produzcan, que por ahora no está claro eso. Por ahora no está claro qué tipo de caballos. Por un lado promocionamos el fondo, por otro lado tenemos carreras cortas. Entonces, ¿qué tipo de caballos, qué tipo de yeguas traemos? Está claro que nos tenemos que juntar, que tenemos que traer padrillo en conjunto, que la única manera de tener caballos relevantes a nivel internacional es quizá el shuttle o es y algún tipo de asociación entre todos los criadores, como pasa en muchas partes del mundo. Eso es cierto. Pero si eso no lo acompañamos de unas señales claras por parte del concesionario y de todos los que deciden sobre esta actividad, tengo la impresión de que los criadores y por ende después los propietarios, cada uno va a producir el caballo que le parezca y sin un objetivo en común. Entonces, mi reflexión principal para los próximos 10 años es, en resumen, se han hecho cosas muy importantes, quizá mucho más de la que todo el mundo esperaba. Tenemos un hipódromo bárbaro, tenemos una actividad muy sana, tenemos en muchos casos caballos que se han destacado en el exterior, pero nos falta un objetivo y un modelo hípico a seguir y señales claras de cuál es el tipo de caballo que el Uruguay debe producir para correr a Camaroñas y para poder exportarlo. Nada más. Muchas gracias.